Bienvenidos una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Como toda la semana tenemos un invitado, hoy alguien muy especial con nosotros. Queremos presentar al doctor presente con nosotros. Perfecto. Mario Vilches Reyes, de la Iglesia de Dios. Soy el obispo administrativo de este territorio hace un año, exactamente, llevo un año. Y del territorio metropolitano O'Higgins. Bien. Bien, es un placer que estés con nosotros, doctor Mario, ya obispo de nuestra organización. Quiero entrar un poquitito a recordarles a ustedes el hecho de que Estudios Ministeriales no es solo un programa, es también un brazo de extensión de apoyo al ministerio. Y por lo cual queremos invitarle que usted pueda ingresar a la página de www.estudiosministeriales.org. ¿Ya? Ahí va a encontrar una serie de cursos, talleres que se están haciendo durante este año. Usted puede inscribirse en la misma página si así lo desea hacer. Para ello, usted tiene un teléfono de contacto, ¿ya? Un WhatsApp, más 569 6242 6021. Repito, el teléfono más 569-6242-6021. Quiero animarles a que usted pueda conocernos. También vamos a tener un espacio ahora para conocer a nuestro invitado. Doctor Mario, ¿ya? Qué bueno, suena bien escucharlo, ¿verdad? Sí. Obispo, qué bueno vernos. ¿Ya? Sí, después que a uno le dicen siempre pastor, Sí. pastor o hermano, que de pronto le digan todo esto, es como que se nos viene encima una carga muy amplia, muy grande. Sí. Sí. Bueno, yo le digo a los hermanos, yo solo soy Marco, no le trato de Sí. que no le me pongan los apellidos, Sí. pero es así. Quisiéramos preguntar un poquito, ¿cuánto tiempo tienes tú en el ministerio? Oh, mucho tiempo. Llevo, si cuento los años del seminario en Argentina, porque estuve trabajando como un ayudante de un pastor y luego como un encargado de obra en la ciudad de Aedo. Bien. Si cuento esos 2 años, ya serían 40 años de ministerio. Bien. Bien, algo. Sí. Bien. Mucha experiencia, ¿verdad? Sí, En distintos, años. 40 años se construyen muchas cosas. Demasiado, por mi familia, por ejemplo. Eso. Sí. ¿Y cómo está compuesta tu familia? Casado con Jenny Acevedo. Ella es hija de Mario y María Acevedo, de una familia grande y todos en el ministerio. Yo llegué a la iglesia en ese tiempo de Alzárrica. Luego la conocí, me casé con ella, construimos nuestra vida. Hemos tenido 3 hijos, 3 hermosos hijos. Mi hija mayor, Heisy, es trabajadora social, es licenciada en trabajo social. Mi hijo Mario es informático. Él es un académico en la Universidad Andrés Bello en este momento. Y también es gerente de un área de informática. Y mi hija menor es tecnólogo médico en oftalmología. Oh, bien. ¿Y todos ellos en el ministerio? En el ministerio, trabajando conmigo en la iglesia, que ese es mi gran honor que siento de parte de Dios. Mario trabaja en el área de la música junto con Heisy, y luego Cindy está trabajando en el área de las transmisiones. Ella fue operada de la tiroides. Ella le dio un problema de tiroides hace un par de años atrás y fue el más grave. Así que le sacaron todo, le cambió la voz, ella cantaba, pero está trabajando en la iglesia. Ellos funcionan en la iglesia todos los domingos junto con mis nietos. 7 lindos nietos. 7. Bien, bien. Salieron trabajadores estos chicos. Está bien, ¿eh? Sí. Qué buena experiencia de tener a los papás, a los hijos y a los nietos en el ministerio. Así es. ¿Ya? Ese es un buen testimonio público y también contestación de oraciones, porque hay mucha gente atrás orando detrás de esto. Sí, por supuesto. Si no fuera por las oraciones de muchos hermanos, creo que los pastores no tendríamos esa seguridad tan poderosa que sentimos, porque todos nosotros pasamos momentos complejos.
Sí, lo es así. Todos. Sí. Aunque tenemos una relación íntima con el Señor, aunque tenemos nuestra comunicación con Dios, las oraciones de la comunidad nos van fortaleciendo para poder continuar, para sacar fuerzas de donde no las hay. Y se hace latente que la oración unida, la oración pentecostal, la oración nos invita a tener fortalezas en el Señor. Bien. Bien. Me dijiste que habías estado en Argentina, ¿ya? Así es. Parece que estuvimos en un periodo relacionados. Sí, Ya. relacionados. Yo estuve en Buenos Aires, en el Semisud, donde se inicia el famoso Semisud, el seminario ministerial. La generación antes que la mía, de los alumnos, le pusieron el nombre Semisud. Seminario Ministerial Sudamericano, que hoy está en Quito. Sí, Quito, Ecuador. Sí. Quito, sí. Bien, quería preguntarte, ya que sé que estás egresado, ahora próximamente vamos a recibir ya nuestra titulación de Sí. doctorado. ¿Cómo fue ese proceso? Nada de fácil, pues. Fue un proceso largo porque fueron 4 años de estudio, de capacitación. Yo creo que un poquito más de 4 años, un año y algunos meses. Hubieron momentos en que le decía a Jenny, ya, ¿para qué me habré metido en esto? Tomaba los cuadernos, los dejaba a un lado, peleaba conmigo mismo y me retaba mismo. Pero venían mis hijos, me motivaban un poco. Jenny me decía, hubo un tiempo, esto no va a salir de aquí, ¿cierto? Hubo un momento en que yo iba a Ecuador a estudiar y dejaba a Jenny con mis hijos durante más de un mes solos. Y ella, cuando regresaba, estaba muy enojada. La entendía, por supuesto. Mucha carga. Mucha carga. ¿Sí? Por lo tanto, me dejó un día muy molesta. ¿Para qué te sirve estudiar? ¿Para qué estudias tanto? ¿Para qué? En ese instante, viendo la molestia, todo, no hubo una respuesta de mí hacia ella, solamente la abracé y continuamos nuestra vida ministerial. Y ahora ella me impulsaba. Cuando me daban ganas de tirar todo, me decía, Mario, Termina. Sirven los estudios. Claro. Sí, fue un periodo complejo, pero gracias a Dios pude salir adelante. No fue fácil. Tú sabes perfectamente que no fue fácil. Especialmente la penúltima materia. Eso. Vamos a tener lindos recuerdos de esa materia. Claro que sí. La verdad es que cuando comenzamos los programas siempre teníamos un desafío de superarnos. Sí. Y claro, uno no estudia para saber más, estudia para servir mejor. De todas maneras. Y entonces uno no se da cuenta sino hasta cuando uno hace la tarea, ahí es donde uno comienza a ver las diferencias. Sí. Y también las personas que nos escuchan empiezan a abrirle ventanitas que antes no conocían y trae como una respuesta de que lo que estamos haciendo edifica, ¿ya? Y eso el Señor trabaja con nosotros y con ellos. Sí. Entonces, no nos damos cuenta hasta que no estamos en el ejercicio. Y quería preguntarte, porque todos tuvimos que preparar una tesis y le damos gracias a Dios que el curso en sí, cada término de curso iba siendo sumado hacia la tesis final. Entonces, el trabajo final de cada curso era parte de nuestra tarea, pero a veces no coincidían los temas, porque se hablaba de un tema que no era el que nosotros estábamos desarrollando. Sin embargo, había que hacer las conexiones. ¿Cómo enfrentaste esa situación? Ahí estaban los desafíos, pues. Los desafíos que definitivamente a uno le van abriendo la mente, porque cada desafío que uno tiene, en principio lo ve como un obstáculo. Sí. Es como todas las pruebas que pasamos, como todas las luchas que tenemos. Vemos obstáculos, nos cerramos, peleamos con uno y cómo podemos hacer las conexiones. Hasta que de pronto se abre una pequeña ventana. Creo que es un trabajo intelectual. Sí. Bien, pero también de fe. Pues la fe tiene que ver directamente con nuestra mente.
Bien. Tiene que ver con el llamado, porque el Señor no te deja quieto, te inclina a que tú termines, que avances. Muévete, ¿cierto? Sí. Sí, ahí es donde uno puede llegar a ir haciendo, estar haciendo las conexiones espirituales, académicas, y como uno está en relación con el ministerio, con los hermanos, con la comunidad, de pronto existen esto puede ir por este lado. Sí, una orientación. Bien, exacto, y ahí comienza todo un trabajo de investigación, porque el doctorado es más que nada es eso, Investigación. esa es la investigación. Bien. Pensaba un poco en la carga familiar, ¿ah? Porque atendiendo la iglesia, trabajando localmente para subsistir en algunas áreas, además académicamente ocupaba mucho tiempo Mucho. y había un descuido a veces en las relaciones de familia. Entonces la familia vivió la experiencia con nosotros juntamente, ¿ya? Y entonces... bien, mencionaste algunas cosas, ¿verdad? Como al principio no había como un entendimiento del proceso, pero después vieron el resultado y ahora hay un cambio de actitud, ahora hay gozo. ¿Ah? Sí. Gozo porque uno pudo terminar la carrera. Sí. Es lo primero. Llegar a la meta. A la meta, sí. Y tú sabes muy bien que en esto partimos muchos compañeros, partimos no solo de Chile, sino que de toda Sudamérica, desde México para abajo. Y muchos compañeros quedaron en el camino, Sí. porque las exigencias fueron altas. Es una academia universitaria. Sí, y las exigencias son a ese nivel. Me acompañaron hasta donde podía. Jenny me acompañaba, a veces estaba hasta las 2, 3, ella se iba a acostar ya cuando no daba más. Y en varias oportunidades me tuve que amanecer para el otro día continuar el trabajo. Yo entiendo eso, yo también hice lo mismo. Vamos un momentito. Quiero presentarles a una panadería, Lovett Bakery, ¿ya? Ubicada en Villa Frey, Ramón Cruz 636, local HI. Es una panadería que ofrece múltiples servicios, pero hay una virtud. Una parte de la venta de ese propósito está destinada al ministerio para ayudar a la tarea pastoral, en la cual también nos colabora con nosotros. Por lo tanto, le damos gracias al Señor porque este es un fundamento cristiano y una tarea al servicio del Señor también. Y si usted quiere verlo, puede mirar ahí en YouTube, Lovett Bakery, y va a tener una acercamiento a este lugar. Si usted va y compra, tiene que saber que una parte de esta compra está destinada al servicio del ministerio. Así que bienvenido. Hay un teléfono, usted puede también comunicarse, ¿ya? Más 569-8343-2612. Más 569-8343-2612. ¿Ya? Le damos gracias a nuestros hermanos como auspiciantes en este programa. También quiero presentarles a la Iglesia de Dios a nivel nacional, que también nos acompaña durante todo este año en el proceso de este programa, ¿ya? Así que saludamos a las autoridades de la organización y también a todas las personas que se involucran en esta cantidad de entrevistas, como también participaciones externas. Gracias, Iglesia de Dios, Misiones Mundiales, Chile. Quiero también presentarles a la Iglesia de Dios en su presencia. Está en Pudahuel 9297, este lugar abierto hacia la comunidad, presenta un enriquecimiento local en plantación de iglesia y tiene una cantidad de actividades que pueden ayudarle. Usted puede ir personalmente a este lugar. Está en San Pablo 9297, Iglesia de Dios en su presencia. Gracias por la colaboración que tienen sobre este programa. Volviendo una vez más a nuestra tarea, nos interesa. Resulta de que la construcción de la tesis no fue fácil porque primero había que elegir un tema y el tema tenía que ser un problema que existiera en el contexto. ¿Cuál es el tema de tu tesis y cómo llegaste a entender que ese era el problema? Llevo haciendo clases en
en el seminario nuestro, seminario de la Iglesia de Dios, 38 años. Y me he dado cuenta de un problema que tenemos que es transversal en el mundo pentecostal. Y ese problema tiene que ver directamente con la soteriología. ¿Cómo miramos nosotros la salvación? Y no hay una respuesta muy clara, porque dentro de nuestro mundo pentecostal, que es tan diverso, que es tan complejo en esta área de la doctrina soteriológica, comienza mi pregunta, mi problema. No existe eventualmente, efectivamente, una teología sistemática pentecostal construida, como la de Berkhof, como la de Schiffer, como la de Ryrie, como otros tantos. Por lo tanto, aceptamos todo este mundo sistemático a nuestra realidad pentecostal, que tiene una gran controversia. Por lo tanto, el mundo soteriológico pentecostal es diverso, es muy amplio, muy incluso hasta herético. Ahí comencé mi estudio, que estaba en mi mente hacía rato, ¿bien? Y mi tesis es construyendo un discipulado soteriológico pentecostal clásico. Bien. Evidentemente estas clases que hemos tomado nos ayudaron muchísimo a reinterpretar el pentecostalismo, Sí. ¿ya? Porque nos abrió el espacio de poder leer a Wesley, de poder mirar también los movimientos de Azusa y también la herencia que recibimos de los movimientos de santidad. O sea, esto no es algo inventado, es algo que se fue recogiendo a través de la historia y terminamos con este funcionamiento que le llamamos pentecostalismo y que nace justamente con el movimiento de Azusa hacia América Latina. Sí. ¿Ya? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cómo ves la iglesia pentecostal hoy? Bueno, la iglesia pentecostal hoy día es una iglesia diversa, que tiene dos o tres corrientes profundas en nuestra América, hoy en nuestro país precisamente, que tienen que ver con el pentecostalismo clásico criollo, el pentecostalismo clásico y el neopentecostalismo. Estas tres corrientes, que se conecta directamente con la calle de Azusa, solo y exclusivamente por el hermano Huber. Él lo revive, él revive el pensamiento. Él sí. participó de uno de los cultos de la calle de Azusa y es trasladado al norte de Chile en ese periodo. Durante ese periodo, esto en la calle Azusa en 1906, Sí. bien, en el transcurso, él llega acá al norte de Chile y luego a Valparaíso, donde se establece como metodista. Sí. Bien, la historia es conocida por todos y de ahí comienza el gran avivamiento en 1909. La conexión, porque él participó. Sí. Es increíble un metodista participante del pentecostalismo, del movimiento de la santidad. Hoy día en Estados Unidos el metodismo ha declinado. Sí. Es terrible. Acepta todo lo que fue en contra de su principio de la santidad, de su mover de la santidad. Todo. Aceptan todo un proceso ético, moral en contra de las escrituras. Sí, yo pienso que el problema es la actualización, ¿verdad? El hecho de que la gente se va modernizando y va aceptando otras formalidades que son más contextuales socialmente y las han incluido como que si fueran parte de una iglesia que debe ministrarlo y por lo tanto se abrieron y aceptaron pensamientos que no están avalados bíblicamente. Eso. El relativismo. Sí, el relativismo. Lo fuerte de este tiempo que estamos viviendo postmoderno tiene que ver con el relativismo. Todo depende del punto de vista como lo miren, que se vea. Claro. Bien, ¿qué tiene de malo? Ya. ¿Qué tiene de malo? Bien. Sí, pensando un poquitito en alguna de estas razones, es que ese movimiento de Azusa fue inspirador para muchos movimientos que nacieron de esta revolución del Espíritu de Dios, porque fue como un volver al derramamiento original de Hechos capítulo 2, ya
donde el Señor afecta a estas personas y los llena del Espíritu Santo, y la gracia de Dios no puede ser contenida en esa casa, sino que sale a la comunidad y se convierte en 3.000 personas, y Dios sigue a través de esto, este movimiento guiado por el Espíritu de Dios, se produce también a través de esta persona llamado Seymour en la casa, en este lugar. Y este lugar de Azusa en general no era un lugar establecido, era más bien un lugar donde había como establecimientos como para guardar cosas, y habían cosechas cerca, y había un cementerio cerca también donde ellos estaban, así que no era un templo. No. Era un lugar simplemente de trabajadores que se sentaban ahí a descansar en algún momento. Y ahí comenzó alguien que tenía una posición denigrada en alguna forma socialmente, porque según recuerdo los textos, uno de ellos era que Seymour tenía un defecto en un ojo, había tenido un accidente y había quedado tuerto. Y lo otro de que él era descendiente afroamericano, y entonces la cultura legalista de ellos no aceptaba una persona extranjera en el tema, y menos en el liderazgo a alguien que tuviera deficiencia. ¿Será que esa reflexión de esa época que sirvió, porque esto fue contención para el ministerio de este hombre, lo es también hoy día? Porque cuando uno va a Estados Unidos, el legalismo todavía existe, ¿eh? El racismo, digámoslo racismo, así, ¿no? sí. Legalismo, racismo y todo. Seymour es un claro ejemplo de la promesa de Dios Sí, para avergonzar a los sabios y entendidos de este siglo. así es. Los desechados. Quizás muchos de nosotros, los pentecostales, hemos tenido experiencias que han marcado historia. Muchos de los pentecostales nacen, por no decirlo así, de esta manera mejor, que el pentecostalismo está en los suburbios, nace en los suburbios. Por esa razón no tenemos iglesias en lugares de posiciones sociales altas. Ya. Porque nace en los suburbios donde el Estado se olvidó, pero la iglesia estaba presente. Donde el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución. Por ejemplo, yo soy pastor en Renca, y la historia cultural de Renca es que era el patio trasero de Santiago, donde no había agua potable. El río Mapocho era el agua, y había un canal La Punta que cruzaba Renca por el otro lado. Todo eso era un campo, y la historia muestra que los niños se confundían con los cerdos, donde ellos jugaban, transpiraban tierra, el lodo, y no tenían cómo bañarse. El agua para bañarse era el río Mapocho. Muchas infecciones, enfermedades. Ahí llegó la iglesia. Ahí llegó el mundo pentecostal. Importante, porque, a ver, entendemos que Jesús no eligió Jerusalén para hacer su ministerio, porque ahí en Jerusalén estaba el centro económico y religioso de la época. Sin embargo, él eligió hacerlo en Galilea. Más del casi el 80% de su ministerio fue en Galilea. Sí. Y Galilea era un lugar de asentamientos, era un lugar pobre, y todos los enfermos que no eran recibidos en la ciudad eran echados a las calles, y estos se iban a este sector porque ahí estaba el lago, había comida, pues, ¿ya? Entonces Jesús se identificó con los pobres, ¿ya? Darío López, ¿verdad? El doctor Darío López. Nos habló de la vulnerabilidad social y cómo Dios tuvo una predilección por atender a este tipo de personas. Y evidentemente la iglesia también en su nacimiento se identifica y se mimetiza, porque la gente que Dios está levantando son parte de estas mismas comunidades. Entonces no es alguien extranjero o que viene al lugar, sino es alguien que nace con el mismo contexto. Por lo tanto, comen y beben lo mismo, tienen la misma experiencia, y hay una identidad que los une. Sí, es correcto. Una sabiduría divina. De otra forma no podríamos haber llegado, no podríamos entender, no sabríamos de qué se trata estos cambios que solamente los provoca el Espíritu Santo en uno. Nuestra historia, nuestras conexiones que tenemos con nuestras culturas, con nuestra gente de alrededor, pasa a ser un acto milagroso.
soy resultado de un padre que nos abandonó, a mi hermano y a mí. Mi hermano estaba en la panza de mi madre. Mi madre fallece cuando yo tenía 15 años. Por lo tanto, quedamos huérfanos. La historia de pobreza para atrás, ¿para qué mencionarla? Sí. Es cosa de imaginarse. Muy pobre, con malas juntas, con malas costumbres, con malos hábitos. Y hoy día puedo decir, por misericordia de Dios, que puedo entender al necesitado, al abandonado, al triste, al desolado, a aquel que la sociedad lo ha desechado. Nosotros podemos abrazarle y poder tener historias como a matrimonios, a gente joven, a gente desechada, maltratada, renovada, cambiada. Porque lo vivimos, lo entendemos y enseñamos, y estos jóvenes hoy día pueden ser útiles en la sociedad por los cambios que provoca el Espíritu Santo en nosotros. Me acuerdo de un autor que también tú has leído, Samuel Chant. Samuel dice en una de sus expresiones, que a mí me ha gustado, él dice de que cuando el Señor comienza a trabajar con nosotros, el Espíritu Santo conecta la Escritura con nuestra historia local, con nuestra realidad. Así que hay como un diálogo entre la palabra de Dios y tu realidad. Y esa reflexión que nace internamente, que es individual, todos somos distintos, ¿eh? Así que todos tenemos distintas reacciones con esto, pero el Espíritu de Dios usa la palabra del Señor para construir con nosotros una nueva historia. Y por lo tanto, este renacimiento de la iglesia tiene que ver con el mover del Espíritu Santo, ya transformando nuestra realidad ahora al pensamiento del Señor. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios y su palabra no están en esta reconstrucción, puede ser que haya un error, solo un carisma social, pero cuando es del Señor, estos elementos deben de estar presentes. Correcto, sí. O si no, el Evangelio no sería vida. Bien. Por ahí existen muchos eslogan y que pueden... Y son hechos producto de estas vivencias que se tienen, de estos cambios que nacen del Evangelio. ¿Cuántos se han burlado de nosotros los cristianos más si son pentecostales? Pentecostal es como si fuera una vergüenza. Yo puedo señalar y decir claramente, soy un hombre pentecostal, no soy un hombre educado en el pentecostalismo, soy un hombre formado en el pentecostalismo, soy un hombre transformado por el pentecostalismo, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, que conecta nuestra realidad, nuestra cultura, en nuestro vivir, con un Dios que está presente, que vive presente con nosotros, vive en nuestro diario existir aquí en la tierra. Vamos a continuar en un momento más, pasamos a un corte musical. Me viste antes de nacer, me formaste en lo secreto, un diseño para mí tú creaste, cada día estaba escrito. Aún en mi debilidad me rescatas porque en mí te deleitas. Aún siendo infiel me persigues, tu fidelidad me persigue. ¿A dónde podría huir de tu espíritu? No puedo escapar de tu santidad. Si me pierdo, tú me buscas y me encuentras. Dejas a las 99
dejas a las 99 y vas por mí, vas por mí. Tu palabra es como fuego que arde en mis huesos y vas por mí, tú vas por mí. Tu presencia transforma todo, tu paternidad lo cura todo. Me viste antes de nacer, me formaste en lo secreto, un diseño para mí tú creaste, cada día estaba escrito, en tu libro estaba escrito. Aún en mi debilidad me rescatas porque en mí te deleitas. Aún siendo infiel me persigues, tu fidelidad me persigue. ¿A dónde podría huir de tu espíritu? No puedo escapar de tu santidad. No, no, no. Si me pierdo, tú me buscas y me encuentras. Dejas a las 99, dejas a las 99 y vas por mí, vas por mí. Tu palabra es como fuego que arde en mis huesos y vas por mí, tú vas por mí. Tu presencia transforma todo, tu paternidad lo cura todo. Tu paternidad me sana, tu paternidad me restaura. Y vas por mí, tú vas por mí. Tu palabra es como fuego que arde en mis huesos y vas por mí, tú vas por mí. Tu presencia transforma todo, tu paternidad lo cura todo. Oh, tu paternidad que sana, porque eres un buen padre. Mi Dios es un buen padre, el que deja las 99 ovejas y va por mí.
una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Quiero invitarlos a que usted pueda participar junto a nosotros a través de estos talleres que estamos realizando. Que no son las clases, si usted quiere estudiar teología, vaya a los seminarios. Esto es estudios de ministerio. Y los talleres que hacemos son para equipar a las personas a perfeccionar las tareas que se realizan dentro del ministerio. Así que estamos actualmente dando un taller de hermenéutica. Es la parte práctica para aprender a interpretar las escrituras. Cada taller dura un mes, así que usted tiene la posibilidad de inscribirse, estudiar a distancia. Usted puede hacerlo a través de las grabaciones que quedan o en vivo si usted ingresa a nuestra sala de clase a través de Zoom. Quiero invitarlo a que usted se acerque a www.estudiosministeriales.org. Ahí también le sale la posibilidad de que usted se inscriba directamente en el curso que le guste, o quizás también pueda escribirnos si tiene alguna pregunta, tiene alguna inquietud. Con mucho gusto le vamos a atender. ¿Ya? Más 569 62 42 60 21. Ese es el WhatsApp. Escríbanos. Más 569 62 42 60 21. Queremos también darle gracias a nuestros hermanos que nos colaboran silenciosamente. Tenemos algunas personas que no desean ser mencionados, pero nosotros los recordamos. Son nuestros compañeros en el camino. Oramos por ellos y oramos también por ustedes. Dios les bendiga. Este es un brazo de ayuda para el ministerio. Volvamos una vez más con nuestro amigo doctor Mario Vilches. Volviendo a nuestra tarea de conversando sobre esta tesis tan complejo y fue espectacular, complejo. porque nos hizo cambiar varias posiciones en nuestra manera de entender. Pero, ¿por qué arribaste a que ese tema era un problema existente? Ya. Porque tanto en nuestras iglesias locales como a nivel ministerial, si tú le preguntas a un pastor, a un líder de distintas iglesias, yo lo llevé para no ser tan amplio esto, porque si no se me habría escapado, bien, lo llevé al contexto de la iglesia local. Pero esto es transversal, esto es una muestra de lo que sucede en todo nuestro mundo pentecostal. El gran conflicto acerca de nuestra salvación. ¿Se pierde? ¿No se pierde? Es una pregunta. Y dentro de nuestras iglesias, incluso dentro del área ministerial pentecostal, no solo de la Iglesia de Dios, sino que transversal de todas las denominaciones que existen, entre paréntesis, de todas nuestras carnalidades existenciales denominacionales, más de algunos se va a enojar. Está bien, no te preocupes, después te van a reconocer. Carnalidad simplemente no es malo en el sentido de pecaminoso, sino que por nuestra obra humana. Sí. Ahí están las divisiones, ahí están nuestros pensamientos. Bien. Entonces, este problema nace en esta respuesta. Ahí tenemos dentro de nuestras iglesias pentecostales, tenemos pensamientos de ortodoxos, pensamientos de la Reforma, de los cuales nosotros no somos hijos, pero no lo somos. Sí. Bien, nosotros somos hijos del movimiento de la calle Azusa. Entre paréntesis, aunque la iglesia de Dios es producto de un proceso de avivamiento desde el movimiento de la santidad en adelante, pero nuestras iglesias en Chile son producto del avivamiento de 1909. Y ahí tenemos dentro de nuestras iglesias diversos tipos de respuestas, incluso unitarias, de la Reforma, pentecostales, tradicionales, herejías. Es un abanico de respuestas con respecto, incluso hasta casi católicas. Bien, tenemos una cantidad enorme de respuestas con respecto de cómo se experimenta la salvación, los temores que hay,
los miedos que existen en relación si Dios viene por mi vida o Dios viene por su iglesia. De ahí nace el problema. ¿Qué Bien. respuesta daremos como pentecostales? Una de las preguntas de la tesis, ¿no? ¿Cómo se relacionó este problema que tú identificas con tu vida ministerial? Oh, Porque para mí también fue una revisión interna hacia atrás para ver de qué manera yo respondía al problema que yo estaba, sí. porque fue muy directo. ¿Por qué tú inclinas tu corazón hacia ese problema y qué relación tienes con él? Precisamente el problema soteriológico es eso, son los temores, los miedos que existen dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias, son los miedos que definitivamente nos separan y que muchos hermanos terminan divorciándose de sus iglesias locales y buscan algún tipo, como lo mencionábamos delante, que tiene que ver con el relativismo, buscan un tipo de respuesta en otros lugares que se van acomodando. Bien, y que van satisfaciendo su necesidad emocional, pero alejándose de una verdad bíblica y experimental, porque el pentecostalismo tiene que ver con la vivencia, con nuestro diario vivir y con una verdad bíblica. ¿Cómo vemos esa verdad bíblica nosotros los pentecostales? Nosotros esa verdad bíblica en toda área de la teología es vivencial, es experimental. Lo que decimos tiene que tener una base en la Biblia y la Biblia está por sobre las experiencias. No la experiencia sobre la Biblia, que también es un problema grave. Muchos canonizan las experiencias, aunque no esté en la Biblia. Cuando es la Biblia en nuestra regla, nuestra medida, nuestra fuente, para luego la experiencia estar sometida a las Escrituras. Bien, me hace acordarme un poco de Wesley, ¿eh? Ese cuadrilátero wesleyano Sí. que nos hablaba en alguna forma en la interpretación, que por lo menos incluía 3 partes primero y después se agregó la experiencia como última. Sí. Primero era la Biblia como fuente de interpretación inapelable, ¿verdad? Sí. Es ahí, no hay que moverla. Bueno, es nuestra base. Pero después venía cómo la iglesia ha venido interpretando los problemas a través de la historia y a lo cual le llamó tradición. La tradición. La tradición de la iglesia para decir, de esta manera lo resolvieron antes. Entonces, en alguna forma, validar la experiencia de la iglesia. Y la tercera era la razón, ¿ya? Y la razón tenía que ver más bien con este trabajo de investigación de los eruditos de los últimos tiempos para ver qué dicen las autoridades en la investigación sobre los temas que nosotros tratamos. ¿Ya? Y después encontramos a Wesley hablándonos un poco sobre la importancia de la experiencia que también la incluyeron. Entonces estas 4 puntas tal vez de la interpretación se conoció como el cuadrilátero wesleyano. Un alcance nomás. Wesley nunca habló del cuadrilátero wesleyano. No. Fueron sus seguidores los que le dieron a esta interpretación este nombre. ¿Será? Eso precisamente se debe a la experiencia que tuvo Wesley de viajar al Nuevo Mundo. Así fue. Bien, y que encontrarse en medio del mar tormentuoso y que él con ganas de salir corriendo, tirarse un piquero y volverse nadando, pero que era imposible. El temor a la muerte fue esencial para él. Sí. Y en ese encuentro con los hermanos moravios, que eso le cambió la vida. Le cambió la vida, dijo, tengo que convertirme. Sí. La experiencia es fundamental en el mundo pentecostal. Sin esa experiencia nosotros tendríamos un vacío también. Bien, pensaba algo más. Cuando nosotros empezamos a analizar el problema en sí, porque al principio estábamos en pañales, no teníamos el conocimiento que tenemos hoy. Sí, claro. Pero estábamos empezando, de repente nos preguntaron, ¿y qué variables podemos acudir como para enfrentar el problema? Y nos dimos cuenta que al estudiar el problema, habían variables que lo acompañaban. ¿Qué variables encontraste tú en tu Una de trabajo? ellas es la experiencia. Ya. Bien. Una de ellas fue la experiencia, otra fue quizás recordando un momento, fue la experiencia, el sometimiento
la falta de sometimiento también fue una variable que va destruyendo, va minando nuestra fe, Claro. va minando porque en Sudamérica todos somos jefes. Sí, es un problema cultural. Sí, Sí, sí. sí. Sí, yo he enfrentado ese problema varias veces. Nadie se quiere someter a nadie, no existen jefes, ¿bien? Sí. Cuando Cristo nos dice que debemos de servir. Servidores, Sí, claro. sí, sí. Nos llama la atención que en esta experiencia, cuando uno analiza las variantes y las analiza independientemente del problema, porque eso es lo que nos ocurrió, ¿verdad? Sí. Tomamos el tema y empezamos a resolver la variante, descubrimos que había todo un mundo atrás de esa variante, que a lo mejor podíamos escribir mucho solo sobre eso. De verdad, las variables que nos llevan y que nos conducen a la solución del problema son de verdad instancias que nos hacen mirar mejor. Entender mejor. La vida cristiana. Esas variables que nos hacen sacar canas, pero que también nos hacen madurar y crecer. Pregunto, así algo fuera de orden, ¿no? ¿De qué forma este trabajo de investigación ayuda a la iglesia de hoy? Durante años yo estuve trabajando. El desarrollo de la iglesia de Renca fue precisamente el trabajo del discipulado. O los trabajos en casa, los trabajos de... como le queramos llamar. Y durante un tiempo lo dejamos de lado hasta cuando comenzamos con este trabajo del discipulado y la formación que nos exigió el PTAs. Sí. Bien, de un trabajo práctico. Este trabajo práctico que teníamos que ejecutar y que me llevó de nuevo de vuelta a la esencia. Como Juan Hus, volvamos a las Escrituras y volvamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo. En eso nosotros tuvimos que volver, y ahora precisamente estamos volviendo a retomar todo el proceso del discipulado, del trabajo. Discipulado se tiene que ver directamente con la parte formativa más que con la parte de entrega de conocimiento. Porque uno a veces llegamos a la iglesia, entregamos nuestro corazón a Cristo y pensamos, aquí viene el mundo católico, la tradición. Con ir a la iglesia me siento, me voy, y eso sigo siendo un católico evangélico. Sí. Y nada más. Pero en cambio, cuando llega el momento de la formación, que a nosotros no nos gusta, ahí es donde comienzan estos grandes choques. Bien. Primero, entonces, yo tuve que hablar de esta definición de las variables, fue la soteriología. ¿Cómo entendemos la soteriología? Esto lo llevo al discipulado. Bien. Luego fue la Biblia y la hermenéutica, cómo nosotros entendemos los conceptos bíblicos. Luego la sumisión, y luego de la sumisión, cómo valoramos nuestra denominación. Bien, cómo nos identificamos. Sí. Esos 4 variables fueron los que yo toqué. Es interesante el conglomerado tal vez de todos los textos, ¿verdad? Porque uno le nacen preguntas. En cada una de esas variables hay una interacción entre tu experiencia, la Biblia, ya la tradición, y por el otro lado la realidad que te va llevando a cambiar. Y entonces todas las personas tienen de alguna forma que enfrentarse a este mismo propósito. ¿Ya? Sí, indudablemente. Es un choque muy fuerte, pues. Sí. Encontrarse con la realidad bíblica. Yo nací en una iglesia católica. Me crié en la iglesia católica. Estuve viviendo dentro. Mi mamá trabajaba para los curas en la parroquia San Marco, en San Bernardo. Yeah. Entonces, de pronto, salir de ese mundo, encontrarte con un choque y encontrarte con la Biblia. Sí. Sí, yo pienso que es algo que podemos profundizar en la siguiente semana, quizás. Sí. ¿Ya? Quiero hacer un alto solamente para agradecer a los colaboradores. Sin duda, son muy importantes en nuestro sostener a través del tiempo. Estamos en la 4ª temporada y la colaboración de todos nuestros hermanos ha sido
esencial. Hay mucha gratitud en nuestro corazón a cada uno de ellos. Así que queremos invitarle, si usted quisiera ser parte también de esto, conéctese con nosotros. Ahí aparece un teléfono en su televisor, escríbanos, con mucho gusto le vamos a orientar. También usted puede ser un colaborador en esta tarea. Sabemos que este tipo de expresiones está saliendo en varias partes del país y queremos de que sea de bendición a todos nuestros auditores. Queremos darte gracias por este tiempo que has destinado de acompañarnos. ¿Ya? Quizás tengas algunas palabras para los miembros de tu iglesia, porque ellos van a ver esto. Gracias. Por supuesto, pues para mí es una gran alegría poder ser ministro de la Iglesia de Dios y ser pastor de la comunidad Templo Esperanza Viva en Renca. Por si acaso, queda en la calle Los Plátanos, 1345, Renca. Sí, todos están cordialmente invitados a nuestros cultos el día domingo a las 11 de la mañana, y para los que no pueden asistir a las 6 de la tarde, por las 18 horas. Es un honor poder ser pastor de la iglesia, de la comunidad, y ser ministro del Señor, donde yo les amo, y ustedes saben perfectamente que les amo. Es una parte importante de mi vida. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para recordarlo, la dirección de la iglesia es... Calle Los Plátanos, 1345, Renca. Muy bien. Quiero preguntarte algo más. Tu participación en la administración de la iglesia en este tiempo, también lo van a ver. Quiero decirte que la gente lo mira igual, aunque no lo dicen. Así que yo quiero animar a los miembros de la iglesia a observar y acompañarnos también en la continuidad de estas conversaciones que nos edifican, nos ayudan. ¿Ya? Quizás tú tengas algo que decirle a ellos antes de concluir. A la comunidad Iglesia de Dios, a todos ellos, a todos los ministros, mi énfasis, mi visión es que podamos ser mejores, que podamos trabajar juntos en unidad, que podamos disfrutar del compañerismo, que podamos crecer, y para esto estamos para servirles, para poder extender el reino de los cielos, recordando que nuestras iglesias locales son parte del reino, son parte de algo mucho más grande. Que Dios les guarde, les bendiga, les proteja, que Dios haga resplandecer su rostro sobre su vida, que les llene de paz. Recuerden que estoy para servirles. Bien, queremos despedirnos, pero antes recordar a Glow Chile. Se los presento. www.aglow Chile. Esta es una organización internacional en más de 170 países. Acá en Chile, esta organización se encuentra en varias ciudades. Es una organización paraeclesiástica, no es una iglesia. Es un grupo de hermanas y ahora hermanos, porque también se están incluyendo, de oración y evangelismo. Ellos usan aspectos distintos a la evangelización. Utilizan las casas, los hoteles, invitan a eventos, y cada persona tiene la labor de invitar a alguien a participar de este grupo. Pero cuando a esta persona se le presenta el plan de salvación y acepta a Cristo, la persona que lo invita lo lleva hacia su iglesia local. Así que les invito a conocer www.aglow Chile. Usted puede llamar a los teléfonos que están en ese lugar o escribirnos. Con mucho gusto le ayudamos. Dios les bendiga. Hasta la siguiente semana.